yo preguntar, ¿alguna vez usted ha pasado por una aflicción? Yo creo que se quedan como que, ¿es en serio que me está haciendo esa pregunta? ¿En qué mundo tú vives? ¿Alguna vez te ha pasado por una aflicción? Yo creo que todos aquí podemos levantar la mano, ¿sí o no? El que no la haya pasado, por favor, me vea al final del servicio, quiero hablar con usted, porque quiero que me dé el secreto, ¿ok? Pero todos hemos pasado por una aflicción, ¿no? El mensaje que yo preparé para esta mañana surgió a raíz de que en las últimas semanas o meses, yo en lo personal he estado pasando un tiempo de, yo le llamaría aflicción espiritual y emocional. Yo creo que todos, especialmente los que somos líderes en la iglesia o servimos en ministerio, pasamos esa etapa. Y aunque quiero dejar claro que lo que he estado pasando pues no se compara con las aflicciones que muchas personas de nuestra congregación y del mundo entero están sufriendo en este momento. Y por eso, durante mi aflicción, en un momento a solas con Dios, sentí en mi espíritu que Él me dijo, yo quiero que le hables a mi pueblo de este tema, porque ellos también están pasando por diferentes aflicciones. Y es por eso que les quiero compartir el mensaje de esta mañana. El mensaje le he puesto como título, el propósito de la aflicción. El propósito de la aflicción. Ahora, ¿qué es aflicción? Quizá otra pregunta redundante, ¿no? ¿En serio que tú me estás preguntando? O sea, a mí me gustaría que analizáramos este concepto porque, ¿sabes? Por un momento, porque aunque todos sabemos lo que es aflicción, quizás ya porque lo hemos experimentado, ¿no? Es bueno que aprendamos lo siguiente. ¿Qué significa aflicción o afligirse? Si vamos al diccionario, como a mí siempre me gusta hacer, ¿no? Significa causar molestia, angustia, tristeza, sufrimiento físico o moral. Es preocuparse o inquietarse. Eso es lo que significa. Eso es lo que el diccionario define como lo es, que es la aflicción. Sin embargo, es mucho más interesante aprender lo que significa aflicción en los idiomas originales de las Escrituras, porque esa palabra se encuentra en la Escritura. Por ejemplo, en el hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, la palabra aflicción significa ser oprimido, ser humillado, ser postrado o inclinado, deprimirse. Ese es el concepto hebreo de lo que es aflicción. El concepto griego, o sea, en el Nuevo Testamento, la palabra significa angustia, tribulación, persecución. Entonces, si tomamos todos estos significados o todos estos sinónimos de lo que es una aflicción y lo agrupamos, ya yo creo que tenemos una mejor idea de lo que es la aflicción. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? La palabra de Dios nos asegura que nosotros tendremos aflicciones de todo tipo. De hecho, fue el mismo Jesús el cual dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33, Él le dijo, en el mundo tendréis aflicción, tribulación, angustia, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En la aflicción se manifiesta la tristeza, el desánimo, la amargura, la duda, el estrés, la ansiedad, la depresión, la ceguera, el enojo, el orgullo y hasta la rebelión. Pero sorprendentemente y paradójicamente, la aflicción misma puede venir diseñada para remover precisamente todas estas cosas. Y eso lo veremos más adelante. Así que yo quisiera que juntos veamos en el Salmo 25, ahí donde el hermano Juan estuvo leyendo con nosotros, una ilustración de alguien que está pasando por una aflicción o por aflicciones. Y veamos cómo el rey David, o sea, el autor de este salmo, que fue el rey David, reacciona durante su aflicción. En el Salmo 25 veamos primeramente cómo en los primeros 3 versos el rey David comienza
entregando su vida y confianza en Dios durante la aflicción. Miren cómo él lo dice en los versos 1 al 3. Él le dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. O como bien leyó el hermano en la Nueva Traducción Viviente, a ti, Señor, entrego mi vida. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. David comienza su plegaria o su clamor a Dios entregando toda su vida y confianza a Él durante su aflicción. La palabra avergonzado en hebreo significa desilusionado. Eso tiene la connotación de una planta que se marchita y se seca. Esa es la idea. Cuando por causa de la aflicción nos sentimos marchitados y secos emocionalmente, eso causa desilusión. Yo no sé si usted ha sentido así. Cuando usted está pasando por un momento difícil, usted se siente marchitado, seco. De hecho, hay situaciones, hay aflicciones que usted ha llorado tanto y tanto y tanto que ya no tiene lágrimas que botar. ¿No le ha sucedido eso? Mayormente es cuando perdemos un ser querido, una aflicción de esas bien fuerte, que uno está todo el tiempo llorando y ya cuando uno quiere llorar ya no puede llorar, de tan seco que uno está, desilusionado. Nos desilusionamos de todo, incluso hasta de Dios mismo. Porque lamentablemente comenzamos entonces ahora a echarle la culpa a Dios, que por qué esto, que Dios, ¿dónde tú estás? Y ahí vienen todas las preguntas y los reclamos al Señor. Entonces pues es porque la aflicción causa que nos desilusionemos del mismo Dios. Y la solución que el rey David encuentra para eso es entregar su vida al Señor en total confianza. En los versos 4 al 5, David continúa no solo expresando su confianza a Dios, pero esta vez pidiendo dirección durante la aflicción. Miren los versos 4 al 5. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. O sea, David entrega su vida a Él y ahora Él está pidiendo dirección. Porque, mi hermano, el problema es que durante la aflicción muchas veces terminamos tomando decisiones erróneas. Bajo el desespero, bajo la angustia, no sé. David dice, enséñame tú, muéstrame tú tus caminos, dame dirección. Muchas veces nos desesperamos y no sabemos qué hacer, entonces David pide dirección. Durante la aflicción, algo que también nos ayuda es levantar alabanzas y adoración a Dios, aún en momentos difíciles. Miren el ejemplo de David en los versos 6 al 10. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces David expresa algo de alabanza del Señor. Tú eres misericordioso, tú eres bueno y tú eres recto. Acuérdate de mí. No tengas en cuenta mis pecados, porque tú enseñas y diriges a los humildes, a aquellos que guardan tus testimonios y tus pactos. Él dice, tú diriges a aquellos que guardan tus testimonios y tus pactos. O sea, que si yo entrego mi vida, por eso fue que él dijo, te entrego mi vida. Porque es que yo tengo que entregar mi vida a Él primero para que Él me pueda dirigir. Cuando a Job, ese otro personaje en la Biblia, ¿no?, le vino la aflicción, no sé si ustedes han leído la historia y se acuerdan. Después de haberlo perdido todo, lo primero que dijo fue, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y Job había perdido
todas sus posesiones, perdió toda su familia, todos sus hijos, y aún así él dijo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Si solamente entregamos nuestra vida a Él. Es la única manera. En los versos 11 al 14 del Salmo 25, David continúa mostrando su dependencia de Dios, pero esta vez pidiendo perdón por su pecado. Miren los versos 11 al 14. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Él dice, mi iniquidad es grande, mi pecado es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En la prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen. Él les dará a conocer su pacto. En ocasiones nuestra aflicción son consecuencia de nuestro propio pecado, como expresaba el joven Juan aquí. Muchas veces nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Muchas veces nuestra aflicción viene por causa de nuestro pecado. Y David sintió la necesidad de pedir perdón por sus pecados para poder recibir consolación de parte de Dios. Finalmente, David se refugia completamente en Dios durante su aflicción. Versos 15 al 21, él dice, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí, Señor, y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Y este verso me encanta, y él dice, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Y ya para el verso 22 ya no se trata de David solamente, sino de la aflicción de todo su pueblo. Aún en su aflicción personal, David recuerda y ora por su gente. Cuando él dice en el verso 22, oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. ¿Y cuánto más tenemos que estar haciendo esa oración en estos momentos? Entonces, luego de haber visto el ejemplo del rey David durante su aflicción, yo quisiera que contestemos algunas preguntas para ver cómo esto nos ayuda a nosotros hoy en día. La primera pregunta que yo pude deducir fue, ¿por qué sufrimos o de dónde vienen las aflicciones? Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en algún momento se ha preguntado esa pregunta. ¿Por qué es que tenemos que pasar tantas cosas en este mundo? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué es que hay que pasar por tantas dificultades, tantos problemas, tantas aflicciones? Bueno, en el caso de David, su aflicción venía por causa de sus enemigos, como vimos en el verso 19, por ejemplo, que él le dice, mira mis enemigos que son muchos, y con odio violento me detestan. En el verso 2, él dice, Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Durante su reinado, pues David tuvo enemigos y eso le causaba aflicción. Al igual que todos nosotros, siempre tenemos algún enemigo que nos causa aflicción, ¿verdad que sí? Aparte de nosotros mismos. Pero en un sentido más general, ¿por qué sufrimos aflicciones? Bueno, yo pudiera darle algunas respuestas generales en cuanto a contestar esta pregunta. La primera que yo le puedo dar es que vivimos en un mundo caído por causa del pecado. O sea, nuestro mundo se volvió defectuoso después del pecado de Adán y Eva. No sé si usted se acuerda, en Génesis capítulo 3, siempre tenemos que regresar allá, porque hay que ir al principio. Génesis capítulo 3, todo andaba bien, todo andaba perfecto. Es más, Adán trabajaba y no se quejaba. Ahora mismo yo creo que en esta noche muchos van a trabajar mañana. Pero Adán trabajaba, cuidaba del jardín, como bien Dios se lo instruyó, ¿verdad?
y todo andaba bien. Él trabajaba y cuidaba del jardín y no se quejaba de dolor, no se quejaba de cansancio, de dolor de cabeza, de todas esas cosas. Esto aquí me tiene mal, no me sale. No, eso no le pasaba. Sin embargo, vino el pecado. Y después del pecado, si usted lee en Génesis capítulo 3, usted le dice, usted puede ver que Dios le dice, bueno, porque tú pecaste, Adán, ahora maldita va a ser la tierra por tu causa. Ahora cuando trabajes, papito, lo que va a venir es, bueno, no. Pero él dice, con el sudor de tu frente es que tú vas a buscarte las cosas. Ahora la cosa se puso fea. Simplemente por causa del pecado. ¿Pero por qué? No fue porque Adán solamente pecó, sino porque Dios se lo había prometido. Y Dios le dijo, si tú pecas, la vas a embarrar. Y va a llegar una maldición a la tierra. Que el mismo Dios fue el que tiró esa maldición en la tierra. No sé si usted sabía eso. De hecho, Romanos capítulo 8, versos 22 al 23, el apóstol Pablo dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Dios fue el que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea que en el principio Adán la embarró, Dios tiró una maldición al mundo, a la creación, pero todavía existe la esperanza de que todo eso se va a reversiar, ¿no? Como dicen en inglés, reverse it. Y entonces vendrá la liberación de la corrupción. Entonces, esa es una de las causas por las cuales sufrimos aflicciones, porque vivimos en un mundo maldito por el pecado, defectuoso, todo sale mal. No sé si usted ha gritado esa palabra, esa frase en algún tiempo, todo me sale mal, nada me sale bien. Es por eso. La otra razón que sufrimos aflicciones es, y yo creo que esta ya la hemos mencionado, es por nuestro mismo pecado. Consecuencias del pecado en este sentido. Ya vimos por qué, que por causa del pecado de Adán vino la maldición y sus consecuencias, pero a un nivel más personal, nuestras aflicciones muchas veces vienen por causa de nuestros propios pecados en específico. Mire, déjeme darle un ejemplo. Si usted abusa de las drogas, vamos a ponerlo así, para poner un ejemplo extremo, ¿qué va a suceder? Se vuelve un adicto, usted está maltratando su cuerpo, y aun cuando usted se rehabilite y salga de la adicción, ¿qué es lo que viene detrás? Vienen consecuencias. Su cuerpo empieza a fallar, sus órganos empiezan a dañarse y todo eso. ¿Por qué? Porque usted por su propio pecado provocó eso. Lo mismo con el alcohol, ¿verdad? Lo mismo con el adulterio. Si uno comete adulterio, ¿qué es lo que va a suceder? Vienen los problemas. O sea, si yo le soy infiel a mi esposa o mi esposa es infiel a mí, vienen los problemas. Y usted, póngale nombre a todos esos problemas que vienen, aflicciones. La avaricia. ¿Por qué uno sufre aflicción por causa de la avaricia? La misma Biblia en algún momento, no sé si en Eclesiastés o en Proverbios, dice que aquel que busca hacerse rico va a ser pobre. O sea, en algún momento tú lo vas a perder todo. Y es por causa de la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos pecados en nuestras vidas que nosotros mismos traemos aflicciones a nuestras vidas por causa de nuestro pecado. En Proverbios capítulo 5, verso 22, dice, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 8 dice, el que siembra para agradar a su carne, de la misma manera cosechará destrucción. O el que siembra para su naturaleza pecaminosa, de la misma manera cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Ven ahí la consecuencia? Eso es una ley, eso se cumple. Lo que tú cosechas es lo que tú vas a hacer, lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Tú siembras el bien, vas a cosechar el bien. Tú siembras el mal,
vas a cosechar el mal. Entonces, esa es otra razón. Nuestro propio pecado muchas veces trae aflicciones a nuestra vida. La otra que le tengo aquí, yo creo que para muchos de nosotros, esta es 2 en 1, pero para muchos de nosotros va a ser un poquito difícil de aceptar. Y es que Dios las permite o las envía. Dios permite situaciones en nuestra vida, así sea que han sido consecuencia de nuestro pecado o algo externo fuera de nuestro control, que Él permite, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Él la permite, pero hay otras aflicciones que Dios mismo las envía. ¿Por qué me están mirando así? Tomen una vez más el ejemplo de David y Betsabé, esta historia. Yo siempre traigo esta historia porque esta historia tiene mucho que enseñar. ¿Se acuerdan de David y Betsabé, verdad? David, el rey David, que vio a esta mujer y fue y la mandó a buscar y se acostó con ella y mandó a matar al marido y toda esa cuestión y se quedó con ella. De repente le salió embarazada, le nació el niño. El profeta Natán llega donde David y le dice a David en 2 de Samuel capítulo 12, versos 13 al 15, él le deja saber el error que cometió, ¿verdad? Y David finalmente capta lo que estaba sucediendo y él le dice a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado. O sea que el Señor te perdonó. ¿Ok? No morirás, él le dijo. Hasta ahora todo bien. Si usted para ahí, hasta ahora está todo bien. Pero si sigue leyendo, él dice: sin embargo, le dice el profeta, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, o sea, por culpa de lo que tú hiciste, ahora los enemigos del Señor están blasfemando contra Él. Ah, mira el cristianito ese, como, ¿ve? Y eso que es cristiano, y eso que sirve al Cristo, y es de Dios, y ¿ve? Esa es la blasfemia. Por cuanto tú has causado eso, David le dijo: ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ah, bueno, va a morir. Y dice, y Natán regresó a su casa. Pero mira este versículo. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Wow. Él le dijo: el niño va a morir. Uno piensa, pues a lo mejor nació con algún defecto, algunas complicaciones o qué sé yo. No. La misma Biblia dice, y el Señor hirió al niño y se puso muy enfermo hasta que murió. El mismo Dios causó esa aflicción en la vida de David por causa de su pecado. Entonces Dios puede provocarnos una aflicción con el fin de disciplinarnos. Eso es lo que estaba sucediendo con David. Él estaba disciplinando a David. Yo me atrevo a apostar que después de eso quizás David, bueno, no me acuerdo en la escritura, pero David no volvió a hacer una atrocidad de esa. Que yo sepa. Él no volvió a tomar a otra mujer, no volvió a volver a mandar a matar al esposo de esa mujer, ¿por qué no? Porque ya vimos las consecuencias. Entonces Dios provoca aflicciones para poder disciplinarnos. Piénsalo de esta manera, aquellos que somos padres. ¿Quiénes somos padres aquí? Hay más, yo sé que hay más. Pero eso es básicamente lo que como padres nosotros hacemos. Cuando el niño o la niña hacen pecado, hacen cosas malas, ¿qué nosotros hacemos? Le provocamos consecuencias. Le damos papau, o le quitamos esto, o le hacemos aquello, ¿me entiendes? Lo disciplinamos. Le causamos aflicción. ¿Para qué? Para que en su aflicción él medite y diga: no, espérate, esto yo no lo puedo hacer otra vez. Porque es que la próxima, y en los tiempos de antes ni se diga. Aquí hay hermanos que me pueden testificarle de cómo... Mire, hoy usted va preso. No, hablando claro, hoy usted va preso si usted disciplina de la manera que disciplinaban antes, pero antes había vergüenza. Antes sí. Antes sí, que eso era un chancletazo o un fuetazo o algo así, y mira a ver si uno volvía a hacer lo que hizo. Había respeto.
Esa era la disciplina, esa es la aflicción inducida por los mismos papás para disciplinar, al igual que el mismo Dios. En Hebreos capítulo 12, versos 6 al 7 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. Entonces, si tú crees en tu corazón que tu aflicción vino por causa de que Dios te está disciplinando, te tengo una buena noticia, es que Él te está tratando como a su hijo. Velo así, mi papá me está disciplinando, déjame hacerle caso, déjame arreglarme, porque Él me está disciplinando. Entonces, esas son algunas de las razones generales por las cuales vienen las aflicciones. Ahora, la segunda pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el propósito de las aflicciones entonces? Ya vimos una, ¿no? Disciplinarnos. Pero yo creo que hay una mayor que esa. Y mayormente el propósito de nuestras aflicciones es para acercarnos más a Dios y a su palabra. Dentro de eso, la aflicción fortalece nuestra confianza en Dios. Recordemos cómo fue que dijo David en el Salmo 25, a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. O sea, la aflicción estaba provocando que él confiara en el Señor. Y también para pedir y recibir dirección, como él lo dijo en el verso 4, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Pedir y recibir perdón, como él mismo dijo en el verso 11, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad. La aflicción también nos sirve para madurar. En Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, Santiago dice lo siguiente, voy a leer esta en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia o perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia o paciencia, perseverancia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso está hablando de madurez. La aflicción produce paciencia. Bueno, en muchas ocasiones produce desesperación. Pero se supone que el propósito es para producir paciencia, para parar, meditar, Señor, buscar de Él. Y entonces, de esa manera, cuando Santiago dice, cuando la paciencia se desarrolla completamente, tú llegas a ser perfecto y completo. No perfecto de que no vas a cometer pecado, pero está hablando del carácter. Va a ser perfecto. Entonces, la próxima aflicción que venga, el próximo cantazo que venga, lo vas a saber amortiguar mejor. Porque ya tu carácter está fuerte. Y eso nos hace madurar. Entonces, el mayor propósito de las aflicciones, mi hermano, es para que a través de acercarnos a Dios podamos adquirir todas estas cosas. Acercándonos a Dios. Ahora, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo manejo mis aflicciones? ¿Cómo yo manejo mis problemas? No pudiera hablar en algún problema en específico de alguno de ustedes, pero sí, generalmente yo pudiera darle algunas sugerencias. Y la primera que le quiero dar es, no la manejes solo, busca ayuda. Busca ayuda. Número 1, ayuda en Dios. Ya lo hemos visto. Entrégale tu vida en oración, como en el verso 1, en ti confío. Entrégale todas tus emociones. Confía en Él, no en ti. Porque lo vimos, lo mencionamos, ¿no? O sea, bajo la aflicción cometemos decisiones desastrosas. O sea, tomamos decisiones desastrosas. En Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento porque most likely, como dice en inglés, vas a meter la pata. Sino confía en Él, busca dirección de Él. Por un correo electrónico me llegó un artículo muy bueno que hablaba de cómo manejar tus emociones.
Y este artículo nos deja saber el por qué no es bueno confiar en nuestras emociones. Nuestras emociones no son confiables. No podemos depender de lo que sentimos. En Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, muchas veces por nuestras emociones pensamos que esta es la manera que yo tengo que tratar mi situación y lo que estamos haciendo es cometiendo un error. En Jeremías capítulo 17, verso 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y yo creo que aquí fue que salió la reflexión que dio el joven Juan, que muchas veces nuestro primer enemigo somos nosotros. ¿Por qué? Porque más engañoso que todo es nuestro corazón y sin remedio. Por eso es que debemos entregarle toda nuestra vida al Señor, nuestro ser, nuestras emociones, para que sea Dios quien nos dirija durante nuestra aflicción. Y otro consejo que te puedo dar es, desconéctate y saca tiempo para fortalecerte en Dios. Mi hermano, nosotros andamos una vida acelerada, pero demasiado acelerada. Y hay veces que uno tiene que poner el freno, para los carros que son así, ¿no? El freno de emergencia y hacer un alto. Y sacar tiempo para fortalecernos en Dios. En ocasiones yo lo he hecho, he tenido que desconectarme de todo el mundo, hasta de mi esposa, mis hijos, todo. Me voy a un sitio por allá y ahí me conecto con Él, oro, le pido dirección, me fortalezco en Él. Jesús a menudo se apartaba de la gente para pasar tiempo en oración con el Padre. Jesús, en Lucas capítulo 5 lo decía, en Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 6, Mateo capítulo 26, decía, y a menudo Él se apartaba de la multitud y se iba a un lugar solo a orar al Padre. Mi hermano, entonces, si el mismo Hijo de Dios necesitaba apartarse para pasar tiempo con el Padre, ¿cuánto más tú y yo? ¿Por qué Él tenía que apartarse a orar al Padre si Él era Dios? Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Durante la aflicción, refúgiate y busca consuelo en su palabra. Saca tiempo para eso. En el Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y quiero enfatizar esa frase, nuestro pronto auxilio. Pronto. O sea que Dios no se va a tardar. Otra persona quizás sí. Otra persona que tú quieras, haz una cita conmigo y después hablamos. No, Dios está ahí y Él te da tu pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 119, verso 50 dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Saca tiempo aparte para permitir que la palabra de Dios te vivifique durante tu aflicción. En ocasiones, como dije anteriormente, es necesario alejarse de las situaciones, de la gente, del mundo, así como lo hacía Jesús para poder conectarse de una forma más íntima con Dios y recibir consuelo durante la aflicción. Otro consejo que te puedo dar es, desahógate. Durante tu aflicción, desahógate. O sea, habla de tu situación, abre tu corazón con personas, pastores, líderes o hermanos maduros que estén dispuestos a escucharte, a aconsejarte si es necesario, llorar contigo, orar contigo y orar por ti. Es necesario desahogar nuestro corazón durante la aflicción, porque si lo encerramos todo, nos ahogamos en la aflicción y ya ustedes saben las consecuencias. Proverbios capítulo 15, verso 22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Sin embargo, existe un pequeño problema con esto. O al menos es lo que yo he visto y he experimentado. Y es que en muchas ocasiones, esa persona madura y confiable, con la cual tú puedas abrir tu corazón, es muy difícil de encontrar. Ya sea porque
su vida o su carácter no demuestra ser alguien confiable, o entre otras cosas. Lamentablemente, aún en las iglesias son muy pocas las personas que se pudieran considerar confiables a la hora de desahogarse con ellos. Yo siempre me acuerdo de una hermana que comentaba que abrió su corazón con otra persona y básicamente se desahogó con esa persona. Estaba pasando por una situación difícil y esta hermana le dice, quiero que ores por mí. Sí, chévere. Y quizás no fue con intención, pero después de eso toda la iglesia sabía lo que estaba sucediendo con la hermana. Y fue que la hermana lo compartió en el grupo de oración con todo el mundo. Y eso está bien, porque ahí eso es una buena intención. Pero en muchas ocasiones tenemos que respetar la confidencialidad de las personas. Y si yo vengo y te digo, hermano, yo quiero hablar contigo, pero necesito que entre tú y yo, tú me puedas fortalecer en esto. Hermano, no vaya y le escupe a todo el mundo. Porque entonces, ¿cómo queda mi confianza contigo? ¿Cómo queda la confianza de esa persona? Ya le da miedo a uno hablar con las personas porque es como decir, eso es solamente entre tú, yo y el pueblo de Jacksonville. Nadie más lo va a saber, simplemente más que tú y yo y el pueblo de Jacksonville. Orange Park por lo menos. ¿Me entiendes? Entonces, mis hermanos, asegurémonos nosotros de ser o llegar a ser aquella persona a la cual hermanos que puedan estar pasando por aflicciones puedan confiar y abrir su corazón con nosotros. Eso significa que podamos ser maduros para poder aconsejarlos y consolarlos y que podamos serles fieles a su confidencialidad. Cada uno de nosotros es responsable por crear ese carácter en nosotros, para que entonces las personas que estén buscando a alguien, los cuales puedan buscar aliento, entonces puedan decir, yo puedo hablar con esta hermana, yo sé que yo puedo hablar con este hermano. ¿Por qué? Porque ya te conocen, ya han visto tu carácter. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, el apóstol Pablo les dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, como tal ya lo hacen. O sea, los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, eran así, ellos se animaban unos a los otros, se alentaban. ¿Por qué? Porque tenían esa confianza de hacerlo. Ahí mismo en el verso 14, él decía, hermano, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En nuestra aflicción debemos buscar personas que estén dispuestas a escuchar nuestro corazón. El otro consejo que te puedo dar también es, busca ayuda profesional. O sea, si es en la salud, ve al médico. El médico te va a poder, para eso Dios le dio sabiduría a esa persona para poder ayudarte. Yo no me explico cómo hoy en día, eso lleva tiempo ya, pero cómo hoy en día está esta cuestión de la superfe. Y es que a mí me diagnostican una enfermedad, pero entonces yo digo, que yo tengo fe y yo no tengo eso, porque ya Dios me sanó. Hello, la enfermedad está ahí. Que yo no voy a escuchar al médico porque mi médico es el Señor. Hello, quizás Dios está poniendo ese médico en tu vida para que tú puedas sanar. Come on, vamos a ser realistas. Este hermano no tiene fe. No es que no tenga fe, es que a veces nos vamos a los extremos. A veces estamos al extremo de que Dios le dio sabiduría a una persona, ¿verdad? Dotada en la medicina o lo que sea. Entonces te pueden proveer, claro, está la fe, está el Señor que puede hacer un milagro en cualquier momento. El Señor puede decir, mira, ya está sano, ya, para afuera. Pero también está el hecho de que tenemos que confiar en los profesionales. Tenemos que confiar también en casos de crisis económica. Busca asesoría financiera. O sea, no simplemente le ores al Señor para que te llueve dinero del cielo. No, busca asesoría financiera, que alguien maduro, bíblico, que te pueda enseñar cómo manejar tus finanzas para que tú puedas ser próspero en tus finanzas.
Eso es confiar en el Señor y al mismo tiempo en confiar en la ayuda profesional, terapia psicológica, todas estas cosas. Son personas que Dios pone en tu camino, siempre y cuando sean de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay psicólogos que lo que te dicen es, no, o hay ¿me entiendes? ¿Me están entendiendo? Siempre y cuando sean alineados con la voluntad de Dios, Dios pone esas personas en tu vida para ayudarte. Lamentablemente muchos optan por estas ayudas, y por eso fue que lo puse en este orden, porque lamentablemente muchos optan por estas ayudas antes de la ayuda que viene de parte de Dios. O sea, en otras palabras, Dios se vuelve el último recurso. O sea, cuando llega la aflicción, voy al médico, claro, voy al médico, pero busco psicólogo, psiquiatra, de cuánta cosa, y al final, ay Señor, no, hazlo al revés. Ve a donde el Señor primero, entrégale tu vida a Él, busca dirección de Él, y Él te va a decir, mira, yo te tengo esta persona que te va a ayudar. Pero lamentablemente muchas veces dejamos el recurso de la palabra de Dios a un lado y nos vamos directo a buscar otro tipo de ayuda cuando verdaderamente tenemos que comenzar con la palabra de Dios. Otro consejo que te puedo dar para que puedas manejar tu aflicción es, acuérdate que para los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Tu aflicción, mi hermano, tiene un propósito. No sé cuál es, yo no te lo puedo decir, solamente tú lo sabes, pero tu aflicción tiene un propósito. Un versículo, o este versículo, fue uno de los primeros versículos que yo abracé en mi primer año de cristiano. Romanos 8:28, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa es otra versión. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hace 14 años atrás, yo perdí a mi papá del cáncer. Y esa fue la razón por la cual yo vine a los pies del Señor. Y este fue uno de los versos que yo abracé cuando finalmente lo entendí. Porque después que yo me di cuenta que nació en mí ese amor por Dios, y después que yo me di cuenta del propósito que Dios tenía para conmigo, entonces yo dije, esta situación que yo pasé ayudó para bien. Mucha gente me mira como si yo estuviese loco, porque cuando yo testifico a las personas, yo digo, lo mejor que me pasó a mí fue perder a mi padre terrenal. Todo el mundo queda como que, tú eres loco. No me malinterpretes, es porque al yo perder a mi padre terrenal, pude llegar a conocer a mi Padre Celestial. Si eso no hubiese sucedido, quizás yo no estuviese aquí parado hoy en día, predicándoles a ustedes. Porque aquella aflicción tuvo su propósito en mí. Cumplió ese propósito en mí, que era acercarme más a Él. Pero en ese versículo, cuando Él dice que las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios y los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, Dios tiene un propósito para ti y si leemos el resto de ese capítulo, que no tenemos tiempo hoy, pero si leemos el resto de ese capítulo, el propósito de Dios es conformarte a ti, hacerte a ti más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Todas las cosas, si tú amas a Dios y tú fuiste llamado para ese propósito, te va a ayudar para bien. ¿Me entendieron? La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Tú fuiste llamado para ese propósito? Porque si estás aquí sentado, lo más probable es que fuiste llamado para el propósito de hacerte más como el Señor. El último consejo que te puedo dar es, consuela a otros con el consuelo que Dios te ha dado. Eso te ayuda en tu aflicción. ¿Tú sabías eso? Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 5, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades
para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, cuando yo tengo una persona, o hay alguna persona que pasó por lo mismo que yo pasé, pues entonces yo lo puedo consolar, porque Dios me consoló a mí. Y eso me ayuda a mí a sanar, porque mi hermano, hay aflicciones que toman tiempo sanar. Fueron 14 años atrás, y todavía cuando me acuerdo, me da duro. Pero muchos dicen, el tiempo sana. No, no es que el tiempo sana. Es que cuando tú te vas resignando y vas usando esa misma aflicción y puedes consolar a otras personas, eso te ayuda a sanar. Entonces eso es lo que él dice. Dice, cuando otros pasen por dificultades, dice Pablo, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y en este contexto inmediato yo sé que él está hablando de que cuando uno sufre por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de que eres cristiano, él dice, consuela a otros con el consuelo que Dios te ha dado a ti. Y esto aplica también a nuestras propias aflicciones y problemas. Cuando pasamos por cosas y ya hemos recibido ese consuelo de Dios, así como el rey David habló en el Salmo, busca a alguien que tú puedas consolar. Busca a alguien que esté pasando más o menos por lo mismo que tú. Y conviértete en esa persona que le puede traer consuelo, que Dios puede usar en la vida de esa persona para traerle consuelo. Y así tú mismo vas a poder sanar de tu propia aflicción. Amén. Entonces, para concluir, ¿qué más podemos decir de esto? Lo último que te puedo decir es, mira a Cristo en tus aflicciones. Míralo a Él, enfócate en Él. Cuando pases por la aflicción, enfócate en Cristo y en nada más y en nadie más. Déjame darte 2 razones por las cuales tienes que enfocarte en Cristo. Primero, porque la gente te va a decepcionar. Si tú te enfocas en la gente o en cierta persona, I'm sorry, pero te tengo malas noticias. La gente te va a decepcionar en algún momento. Y la segunda razón que te puedo dar es, Cristo también sufrió aflicciones. ¿Y quién mejor que Él para consolarte? En Hebreos capítulo 12, versos 1 al 3 dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piense en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces miren a Jesús. Jesús sufrió. ¿Quién mejor que Él para encontrar consuelo? Yo sé que el contexto inmediato de este pasaje está hablando de cuando luchamos contra el pecado y todas esas cosas, que enfoquemos nuestra mirada en Jesús para mantener nuestra fe. Pero en principio también aplica cuando pasamos por aflicciones. Porque durante la aflicción nos vemos tentados a pecar, a perder la fe, a desconfiar de Dios, a buscar consuelo en el mundo. Pero debemos mantener nuestra mirada y nuestra confianza enfocada en Jesús, el cual también sufrió aflicciones. Por lo tanto, Él tiene el poder para sostenernos. El apóstol Pablo se lo dijo de esta manera a los colosenses. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Cuál es el propósito de esta aflicción? ¿Cómo tú la estás manejando? Vamos a ponernos de pie. En una ocasión, Jesús se encontraba en una sinagoga y vinieron
y le entregaron para leer el rollo de las Escrituras, específicamente las Escrituras del profeta Isaías. Entonces, Lucas, el libro de Lucas nos relata esta historia. En Lucas capítulo 4, verso 18 dice que cuando Jesús abrió las Escrituras del libro de Isaías, leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poder poner en libertad a los oprimidos. Luego Jesús dijo que esa profecía se aplicaba a él. Él dijo, esta profecía se está cumpliendo ahora entre ustedes. Y lo interesante es que cuando leemos la escritura original de Isaías, que esto se encuentra en lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 61, verso 1, dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Qué interesante, ¿no? Entonces, no solamente Jesús vino a darte salvación, salvación de tus pecados, sino que también vino a sanar tu corazón y a consolarte en la aflicción. Por eso fue que Él dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús vino también para sanar nuestros corazones y ayudarnos en nuestra aflicción. Cuando tú pasas por tu aflicción, ¿a quién tú recurres? Y más aún, cuando tú reconoces a Jesús en tu aflicción, en tu problema, tú le das la gloria a Él, lo glorificas. Yo quiero que pensemos en esto. Y si en este momento tú estás pasando por alguna aflicción, que yo estoy seguro que sí, porque no hay un día que quizás no pasamos por alguna aflicción. Yo te invito a que tú le entregues tu corazón al Señor hoy. Y no estoy hablando de que si eres salvo o no, aunque si usted no ha entregado su vida por completo para comenzar una relación con Él, hoy también es el momento, hoy es el día. No desaproveche este día, este momento. Pero si ya usted ha caminado en una relación con Dios y no ha entregado su aflicción a Él, si usted ha estado viviendo su vida como compartíamos en la vigilia, una de las cartas del Apocalipsis a una de las iglesias de Éfeso, él decía, yo sé yo conozco tus obras, yo sé que tú perseveras, yo sé que tú no desmayas, pero tengo algo en contra de ti, y es que has perdido tu primer amor. Entonces muchas veces andamos en nuestra vida cristiana como en piloto automático, una rutina. Vengo a la iglesia, vengo los miércoles, hago esto, hago aquello, vivo aquí, vivo allá, pero nuestro primer amor, que es Dios, lo hemos dejado a un lado. Y cuando llega el tiempo de la aflicción, no sabemos qué hacer, porque no nos acordamos de que ese primer amor que está ahí, que vino, como él mismo dice en la escritura de Isaías, que vino a sanar a los quebrantados de corazón, que vino a traerle buenas nuevas al afligido. Entonces yo te quiero, mientras cantamos, yo te quiero invitar a que en este momento tú puedas entregar tu aflicción a Él, puedas entregar tu corazón a Él, tu confianza en Él, y le demos gloria.